Saludos chicos, en relación al tema de los pueblos originarios del territorio que hoy es Costa Rica, tenemos que saber que es un tema que enfatiza principalmente en reconocer la localización espacial y las características de los pueblos originarios, principalmente de aquellos que habitan en la actualidad en el territorio costarricense, haciendo énfasis a todo lo que es el desarrollo histórico de cómo llegaron estos habitantes acá y cómo ha evolucionado sus actividades económicas, su estatus social y su parte política a través del tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar en la medida de lo posible por ir reconociendo esas características para que ustedes puedan tener una contextualización de esos pueblos originarios del territorio costarricense. Primero, cuando nosotros hablamos de esa organización de las sociedades originarias de Costa Rica, nosotros tenemos que dividir los periodos. ¿Por qué? Porque el proceso de poblamiento de América, según algunas teorías como la asiática, ¿verdad? Recordemos que ellos cruzaron por el estrecho de Bering, para algunos llegaron al norte del continente hace unos 35.000 años y fueron migrando desde el norte hacia el sur. ¿Cuándo se estima más o menos, cuándo se ha determinado que están los primeros asentamientos en la parte de Costa Rica? Bueno, alrededor del 12.000 antes de Cristo. Del 12.000 al 8.000 antes de Cristo, donde estaban esos cazadores, recolectores, pero principalmente se dedicaban a la caza de megafauna. ¿Dónde habitaban ellos? En el medio tropical. Las características del medio eran muy diferentes a la parte norte, tenían que adaptarse a las mismas y se han encontrado algunas de las flechas que se utilizaban en ese momento y principalmente entonces ahí nosotros vamos a ver el desarrollo de la caza para la subsistencia. Como avanza el periodo histórico, nosotros vamos a encontrarnos que empiezan a desaparecer la megafauna y todo lo demás. Del 4000 aproximadamente al 1000 antes de Cristo se empieza a desarrollar una producción agrícola incipiente, ¿verdad? Va a darse el paso en este periodo de todo lo que es la vida nómada a una vida más sedentaria, localizados cerca de los ríos, principalmente cerca de las costas, la necesidad del agua para la agricultura y los espacios adecuados. Entonces también con el desarrollo de la agricultura se va a dar una sociedad de características igualitarias y se van a ir adaptando condiciones cada vez más complejas. Entonces prácticamente de cazadores y recolectores a los sedentarios, con unas sociedades igualitarias donde se distribuyan los mismos, empiezan a surgir figuras importantes en la organización política, pero no tan establecidas como del 800 al 1550 después de Cristo, cuando ya se consolidan los cacicazgos, una organización política donde el cacique es la figura más importante, es el ser más representativo y la agricultura ya no es de subsistencia, una agricultura base, sino es intensiva para mantener. Y se van a dar las disputas entre los diferentes grupos que van a existir. Entonces, ¿qué pasa después de 1550? Recordemos que en el proceso de conquista y colonización los españoles van a provocar un cambio cultural radical en las sociedades originarias de Costa Rica. Elocuentemente vamos a ver cómo los huetares, por ejemplo, van a desaparecer con su costumbre, con sus tradiciones, debido a que son los más cercanos al Valle Central. Otros opositores, como los bribris, ahí van a conservar y por eso hoy en día tienen esas características. Desde ese momento, ¿verdad? Se da la transculturización, pero para algunos grupos no tanto, ¿verdad? Entonces es importante reconocer y observar en este mapa. Si ustedes pueden ver, nosotros vamos a ver cómo principalmente cómo tenemos la injerencia en Costa Rica, en la región costarricense, ¿verdad? Aquí podemos observarlo. Principalmente ahí ustedes van a ver cómo se viene desde la parte norte hacia Costa Rica y desde la parte sur hacia Costa Rica. O sea que nosotros somos un punto de confluencia. O sea, tanto lo que viene del norte va a llegar a nuestro país y se va a venir a Sudamérica, mucho de eso se va a quedar, por ejemplo, en la parte guanacasteca, o lo que viene del sur va a quedarse en nuestro país, como lo que es el trabajo
de el oro, ¿verdad? Entonces tenemos que entender muy bien eso. Entonces los grupos indígenas de Costa Rica tienen esa característica. En este otro mapa aquí podemos observar principalmente, ¿verdad?, en este otro mapa esa explicación que les estábamos dando, ¿verdad? Aquí podemos observar la ubicación de los aztecas, de los mayas y de los incas. Y en esta lineecita que trazamos aquí podemos ver cómo es un puente, un paso obligatorio con la injerencia de esas grandes civilizaciones y del por qué entonces encontramos una diversidad en los grupos étnicos de Costa Rica, en los grupos originarios, ¿ok? Entonces es sumamente importante, ¿verdad?, que nos centremos en los hallazgos que se han dado de las diferentes zonas arqueológicas. Aquí vemos las 3 grandes zonas arqueológicas que se han investigado en Costa Rica. La A, que es la Gran Nicoya principalmente, ¿verdad?, toma y forma parte un sector de Nicaragua también. Ahí es donde van a estar los chorotegas, donde hay más injerencia de la civilización azteca y maya. En la parte central de nuestro país, que va a haber una subdivisión, ¿verdad?, lo que es el Caribe y lo que es la región pacífica. Igual ahí vamos a encontrar los quepos, en la parte del Caribe vamos a encontrar los bribríes, también los malecos. Es importante rescatarlos aquí, pero ¿qué es lo que se toma y para qué se basan en las zonas arqueológicas? Principalmente aquí nosotros vamos a ver en los prácticamente en los descubrimientos que se han hecho, ¿verdad? Nosotros vemos en la zona de Guayabo principalmente cómo hay un sistema estructurado, un sistema integrado, y gracias a las investigaciones que se han desarrollado, entonces nosotros vamos a entender el comportamiento. Entonces son aspectos similares los que estaban en el norte con los malecos, o por ejemplo con los huetares, ¿verdad? Y hay que diferenciar muy bien esos elementos de las zonas arqueológicas. Ahora, es sumamente importante que nos centremos en los pueblos actuales. Costa Rica tiene 24 pueblos indígenas, los cuales se dividen en 8 grupos, ¿verdad? Entre los grupos que nosotros vamos a encontrar, tenemos que rescatar esos grupos, y entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, los malecus, los chorotegas, los huetares, los cabécaras, los guaymíes o nagaves, los brunca, los teribí y los bribri. Estos son los 8 grupos indígenas que se dividen en 24 pueblos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que los guatusos están en la zona norte, ¿verdad? Principalmente ahí es donde están los malecus, solamente en nuestro país. O por ejemplo en la zona de Matambú, en Guanacaste, vamos a encontrar los chorotegas. Entonces, ya después de eso, los huetares, si ustedes ven, los huetares son el 3 y el 4, que son cercanos a San José, tirándonos un poquito más al Pacífico, ¿verdad?, en Quitiricí y en Zapatón. Ahora, de los grupos que habitan más en el país, encontramos los cabecas, ¿verdad? Entonces, ese cabeca nosotros lo vamos a ver en Nayarit, por ejemplo, en el Alto Chirripó, en el Bajo Chirripó, en Telirí, en Tainí, ¿verdad?, en lo que es la parte de Talamanca, y en Buenos Aires, en lo que es el sector de Ujarrás y Chinaquicha. Entonces, si nosotros vemos esos sectores, ¿verdad?, el 11, por ejemplo, el 12, si nos vamos a enmarcar la región número 5, cercana a Turrialba, ¿verdad?, ahí vamos a ver toda la parte del Chirripó, que se puede llegar tanto por San Gerardo de Rivas como por la zona de Turrialba también, que es más difícil acceso. Entonces observamos que estos grupos, tomando en cuenta el 8, el 9, ¿verdad?, y el 10, estos grupos están y se encuentran más aislados. Son grupos que se encuentran más aislados. Es importante reconocer eso, ¿ok? Esos grupos mantienen sus tradiciones, mantienen sus costumbres. ¿Por qué? Porque están aislados. ¿Se aislaron porque quisieron? No, porque nuestro proceso de colonización, recordemos que es en el Valle Central principalmente, ¿ok? Y de aquí ellos se tuvieron que acentuar, perseguidos, y muchos se opusieron, ¿verdad? Se tuvieron que ir hacia las zonas altas donde no iban a llegar los españoles, y por eso es que han logrado mantener. Junto con los cabécar, es importante reconocer que los bribríes también, que están en el Bajo Talamanca, por ejemplo, ellos han logrado mantener sus costumbres,
sus tradiciones. Por ejemplo, en Cabagra, ustedes lo van a ver acá, en la zona de Salitre, también cercanos a Buenos Aires, ellos han mantenido